Evangelios, el libro de los Hechos, que bueno, muchos le llaman el quinto evangelio, porque es la historia de Jesús, pero con los apóstoles. Y luego Hebreos y Apocalipsis, que será el final. Pero bueno, los evangelios son libros largos, así que empezamos con el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 14. ¿Sí? San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya volvemos, ¿eh? No se vayan. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se ve grito, un lamento. Muy bien, aquí estamos otra vez. Bueno, ese es el Evangelio según San Juan. Hemos leído para que usted tenga nota. Ahí está bien, ahí está bien. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14. Bueno, San Juan es el Evangelio que es el cuarto Evangelio según el orden que está en el Nuevo Testamento. Y es el Evangelio que más habla de Jesucristo como Dios. Juan se dedica a hablar de Jesús y lo presenta y siempre da los rasgos de Cristo. Es el que más muestra a Jesús como Dios mismo. Esa es la particularidad. Por eso se le llama a Juan el teólogo, o sea, que es el que da a conocer, enseña
acerca de la persona de Dios de manera más clara, más directa, digamos. Los otros evangelios también hablan de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Pero Juan hace mucho fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrar en Cristo a Dios de una manera muy particular. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el que relata la resurrección de Lázaro. Había fallecido y hacía 4 días que estaba ya en la sepultura. Su cuerpo se estaba descomponiendo ya de una manera bastante avanzada. Y porque aún con la tumba cerrada, su hermana le dijo a Jesús que quería sacar la piedra. Su hermana le dijo que obviamente iba todos los días ahí, pero ya no entraba por el hedor que el cuerpo estaba dando. Y ahí Jesús demuestra obviamente su divinidad. Levanta a Lázaro cuando no había ninguna posibilidad de que Lázaro saliera vivo de ese lugar. Su cuerpo ya no servía para contener vida y por supuesto el Señor lo saca con vida. Lo saca sano y con vida, lo resucita, lo vuelve a la vida, lo trae y es restaurado todo su cuerpo a un estado como el que tenía cuando estaba sano. Bueno, en San Juan Jesús convierte el agua en vino, de una cosa hace otra. Se muestra la divinidad de Jesús de una manera muy clara en este evangelio. Si usted lo va leyendo, va a ir observando cómo a Jesús se lo muestra ahí como Dios, para que quede claro, ¿no? Y por eso empieza de la manera que empieza. Aquí no habla, Juan, por ejemplo, no habla del nacimiento de Jesús. Justamente porque la intención que tiene, así lo inspiró el Espíritu Santo, es mostrar directamente a Dios en la vida de Jesús, en la persona de Jesús, mostrar a la persona de Jesús como Dios mismo. Tratar de que uno lo observe sin que haya otra cosa que me pueda perturbar en cuanto a conocerlo como Dios. Bueno, para que tenga un detalle nada más. ¿Qué dice San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14? En el principio era el verbo, este verbo, por supuesto, él se está refiriendo a Jesucristo mismo, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 3 cosas dice acerca de Jesucristo con la palabra verbo. Él está en el inicio, no está después del inicio, tampoco en el inicio, sino antes del inicio de todas las cosas. El verbo era con Dios, es decir, que estaba presente con Dios mismo, por lo tanto es Dios, porque está con Dios antes de que nada exista. El principio es el principio de todas las cosas, cuando las cosas fueron creadas, no solo la tierra, el sol, la luna, lo que tenemos nosotros aquí, sino todo, inclusive todos los seres espirituales, como los ángeles, los arcángeles y todo el universo. Nada había, solo estaba Dios, y ahí estaba Cristo. Obviamente, si estaba en ese momento y estaba con Dios, se deduce que es Dios, porque está en el instante donde ni el tiempo existía, no existía nada, absolutamente nada, ni ninguna cosa que pudiera dar inicio a nada, y Jesús estaba ahí. Y obviamente lo único que había era la persona de Dios, y ahí está Jesús. Y el verbo era Dios, ¿sí? El verbo era en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo define directamente como Dios a Cristo. Este era en el principio con Dios. Vuelve a decir, ya lo dice ahí, el verbo era con Dios, y acá dice, en el principio era con Dios. Es decir, cuando las cosas tienen un inicio de creación, cuando todo empieza a ser creado, Cristo está presente con Dios. Así que no nos queda duda de que Jesús es Dios, eterno Dios. En el momento en que nada, solo Dios estaba presente, y Dios no había todavía hecho ninguna cosa, no había creado sustancia ni materia,
ni tiempo, ni espacio, ni nada para la humanidad, para el universo y para el ser humano. Solo estaba Dios y allí está el Señor Jesús. Todas las cosas por Él, se refiere a Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. En el Nuevo Testamento también se habla de que las cosas fueron hechas por Cristo. Es el creador de las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo lo que nosotros vemos, todo fue hecho por el Señor Jesús. Él es el causante de que las cosas hayan llegado a la existencia, a ser visibles, a ser parte de todo lo que nosotros vemos. Todo lo que usted pueda observar fue hecho por el Señor Jesús. Si no hay nada que haya sido hecho fuera de Cristo. Es el creador de todo. Nada, lo más pequeño y lo más grande, lo más sublime, todo ha sido hecho por el Señor. Por eso Pablo dice que la naturaleza, las cosas hechas, nos ayudan a entender el poder de Dios y la divinidad del Señor. En las cosas podemos observar esa grandeza de la persona de Cristo. Y vuelve a decir Juan que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, sin Cristo, ninguna cosa que ha sido hecha fue hecha. Así que nada se escapa de la mano creadora de Dios. Todo lo creó el Señor. Todo lo puede sustentar, todo lo puede sostener, todo lo puede cambiar, todo lo puede afectar. El Señor es su mano, su sabiduría, su poder. Ha creado todas las cosas, por lo tanto puede intervenir cuando quiere. Por eso Él puede intervenir en nuestro cuerpo. Por eso es que pedimos, no solo porque es creador, sino porque se llevó nuestras enfermedades también. Hay un acto de amor al llevarse las enfermedades, porque como creador puede intervenir igual en nuestro cuerpo, pero el acto de amor es haber cargado nuestras enfermedades porque sabe el dolor que causa la enfermedad en el cuerpo y el pecado que arruinó a la humanidad. Lo conoce y se lo cargó y se lo llevó. Pero a pesar de eso, Él es creador, Él puede intervenir en nuestro cuerpo, Él lo creó, Él sabe todo, pero además tiene el poder. Él nos dio vida en el vientre de nuestra madre, Él permitió que naciéramos, Él fijó el tiempo, Él fijó el lugar, Él fijó todo para que estuviéramos aquí. Usted, yo y todos los que hoy están vivos, y todos los que ya fueron, y todos los que van a venir, y todos los que se están gestando, y todos los que están por nacer, y todos los que van a nacer. Él es el creador de todo, el Señor. En Él estaba la vida, además, dice la Biblia. No solo Él es el creador de las cosas inanimadas, como las piedras, el sol, el agua, las plantas, tienen vida pero no tienen vida animada, los animales, que son los más cercanos a nosotros, y nosotros finalmente que somos los que tenemos la imagen de Dios. O sea, la vida también surge de la mano de Cristo. En Él estaba la vida, y sí, en Él estaba la vida, pero Él se refiere a la vida consciente, que solo la tiene el ser humano. No la tienen los animales y no la tienen las plantas tampoco. No la tienen las bacterias, ni los microbios, ni los virus, ni el más grande de los animales lo tuvo. Nada. Solamente el ser humano tiene vida consciente, que es la capacidad de entender, ¿no? Tener conciencia, es tener aviso de algo, estar avisado, estar enseñado. Bueno, esa vida solo la tiene el ser humano. Esa vida también estaba en Cristo. O sea, Él es el que forma la vida consciente que tenemos. Nosotros tenemos conciencia del mundo, entendemos el mundo, ¿sí? Sabemos lo que es un río, sabemos lo que es un mar, sabemos cómo reacciona el mar, cómo reacciona el río, sabemos lo que es un bosque, cómo se vive dentro de un bosque, cómo se vive fuera del bosque, sabemos lo que es el fuego, lo que produce,
Y así sabemos todas las cosas, sabemos cómo llueve, por qué llueve, entendemos lo que es la nieve, ¿sí? Vamos aprendiendo, tenemos conciencia de las cosas. Los animales, por ejemplo, no tienen conciencia de esas cosas, las perciben, pero no entienden, no hay un entendimiento en ellos. Solo viven por instinto animal, y según Dios le dio a cada animal un instinto, ese es el instinto que tiene para vivir, para buscar su comida, para cuidarse de sus enemigos, predadores, hasta cierto punto, porque siempre hay uno que se come al otro, ¿no? Bueno, pero no tienen conciencia. Si los animales tuvieran conciencia como la que tiene el ser humano, entonces se cuidarían mucho más, tendrían más capacidad para cuidarse, por ejemplo, de los predadores, de los animales salvajes que los pueden matar. Por ejemplo, usted ve que estos pequeños venados, ciervos, pueden estar cerca de donde tomando agua, donde se ve a un cocodrilo o a dos o a tres cocodrilos que andan ahí asomando la nariz, los cocodrilos, y el ciervito sigue tomando agua muy tranquilo, pero si tuviera conciencia del peligro, directamente se va. Él está confiado, tiene un instinto animal que no le alcanza a avisar el peligro hasta el momento que casi ya después es tarde. Lo mismo pasa cuando ven un león. Los venados ven al león, lo ven a 200 metros, pero no les molesta. Si tuvieran conciencia, se irían antes que el león se acerque. Nosotros somos conscientes de un león. Si lo vemos a 200 kilómetros, sabe cómo empezamos a correr, ¿no? A 200 metros, digo. Si lo vemos a 200 kilómetros no me hace nada. Pero si yo veo un león a 200 metros, ni me quedo ahí. Pero el venado se queda. Se queda hasta que el león se acerca a 100 metros, se queda. Se acerca a 50 y el venado ni se mueve. Y lo ve. Y hasta lo puede olfatear. Pero se queda. Ya cuando el león se le acerca con un caminar amenazador, recién ahí empieza a correr, pero si hubiera dado cuenta, si tuviera conciencia de lo que es un león, él solo tiene un instinto. Entonces se iría muy rápido y nunca un león mataría a un venado. Lo mismo haría una oveja, lo mismo haría los animales que están en condiciones débiles sobre los demás. Tampoco cruzarían un río si el río está demasiado crecido y con mucha corriente. Bueno, hay muchas maneras en que los animales se protegerían. No lo pueden hacer porque no tienen conciencia de todas las cosas. Por eso no lo pueden hacer. Ahora, nosotros tenemos conciencia de todo. Sabemos lo que es una tormenta eléctrica y hay que ser bastante descuidado para salir a caminar en medio de una tormenta eléctrica. Hay que refugiarse. Sabemos lo que es un viento cuando ya está pasando una velocidad peligrosa y por lo tanto todos nos quedamos adentro, refugiándonos en algún lugar seguro. Sabemos lo que es una granizada, no se nos ocurre andar con algo en una granizada que nos puede lastimar, si el granizo es grande, fuerte. Sabemos lo que es una inundación, no nos quedamos ahí. Sabemos lo que es un huracán y no vamos. Bueno, sabemos lo que es un volcán. Tenemos conciencia de la vida, de las cosas. Y también conciencia de la vida. Tenemos conciencia, sabemos que nacemos y morimos. Los animales no lo saben. Ellos cuidan su vida por un instinto, nada más, de supervivencia, pero no tienen conciencia, no saben que van a morir. Nosotros sí sabemos que vamos a morir. Y bueno, esta vida consciente, tenemos conciencia de Dios, tenemos conciencia de la creación, conciencia del universo, conciencia de las cosas que son muy grandes, de las que son muy pequeñas. Bueno, tenemos conciencia de todo. Dios nos dio la capacidad de tener conciencia de todas las cosas, inclusive de Él mismo. Esa vida también es dada por Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa conciencia de la que yo le estoy hablando
es la que tiene que ser alumbrada por el mismo Cristo. Si Cristo da la vida consciente, el ser humano que no tiene a Cristo, esa conciencia lo perturba, para decirlo de alguna manera, como está en tiniebla la conciencia de la persona que no tiene a Cristo, esa conciencia le es una carga, le es un problema, porque tiene conciencia de la vida y no tiene la respuesta de la vida. Tiene conciencia de la muerte porque sabe que va a morir, pero no tiene respuesta de la muerte. Me refiero a la persona que no tiene a Cristo. Tiene la conciencia de todas las cosas creadas, no sabe de dónde salieron, no tiene una respuesta clara. Y aunque se la imagine, no tiene una evidencia, no tiene una prueba. La ciencia dice que venimos todos de una chispa y la verdad que no tiene prueba para decir eso. Es solamente una teoría. La sostiene como si fuera real, pero no tiene prueba. No. Demostrámelo. ¿Cómo demostramos nosotros que Dios creó todas las cosas? Porque al venir a Cristo, Dios interviene en nuestro cuerpo. Dios interviene en el alma, interviene en la mente. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos el testimonio de que Dios creó todas las cosas. No es un testimonio de laboratorio, pero es un testimonio real. Es un testimonio que lo tenemos nosotros y lo tiene cualquier hermano. Si Dios sana lo que no puede sanar la ciencia, si Dios puede poner un estómago nuevo, una matriz nueva, un riñón nuevo, puede dar vista, si puede intervenir en este cuerpo de tal manera que hace que lo que no es termine siendo, entonces tenemos una evidencia de que Dios ha creado no solo el cuerpo humano, sino todas las cosas. Entonces, la vida, esta vida, Cristo, que es la luz de los hombres. Cristo vino a traer la luz, la respuesta, la verdad de todas las cosas. De todas las cosas, para que la conciencia humana ahora encuentre las respuestas y, por supuesto, tenga vida completa. Tiene vida, pero la conciencia no tiene las respuestas. Cuando viene Cristo, la conciencia se alumbra, recibe las respuestas. Y esas respuestas todas señalan a Jesucristo. ¿De dónde viene el amor? El amor genuino, que el hombre percibe, que el hombre tiene conciencia de ese amor. No lo puede experimentar hasta que no tiene a Cristo, pero tiene conciencia del amor. Y cuando el amor no es genuino, entonces se perturba. Dice, ¿qué clase de amor es el amor que no es genuino? Que es interesado en alguna parte. Pero percibe que hay un amor que no es interesado. Bueno, ese es el amor de Dios. Entonces, todo recibe respuesta cuando viene Cristo. La verdad, ¿dónde está la verdad absoluta? Si no hay verdad, entonces vivimos en una mentira absoluta. Pero no vivimos en una mentira absoluta, porque las cosas no son mentiras. Mentiras son las palabras que decimos los hombres, pero las cosas no son mentiras. La muerte no es una mentira. El nacimiento de una vida no es mentira. El sufrimiento no es mentira. El dolor no es mentira. Entonces, no vivimos en una mentira, vivimos en un mundo que es real. Por lo tanto, tiene que haber una verdad. Esa verdad está en Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Jesús, es la respuesta de todas las cosas, la verdad de todas las cosas. Ese es Jesucristo y su mensaje. Él y su mensaje hacen que las tinieblas retrocedan, ¿sí? O sea, la ignorancia de las cosas no puede vencer a la verdad de las cosas. Las tinieblas, la luz resplandece en las tinieblas. Cuando uno va conociendo a Cristo, todo lo que no sabía, ahora lo sé. Todo lo que ignoraba, ahora ya lo conozco. Todo lo que no había alcanzado, ahora se alcanza. Me refiero a la verdad, me refiero a la luz, me refiero a la vida, me refiero a la conciencia clara que tenemos cuando llegamos a Cristo. Las tinieblas no pueden vencer
a la luz. ¿Sí? La mentira no puede vencer la verdad que Jesús es y que Jesús habla en su evangelio. Cada vez que se enfrenta el evangelio con una mentira, el evangelio es el que vence. La verdad del evangelio es la que vence frente a cualquier mentira de los corazones y las mentes humanas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Así que presenta a Jesús como Dios, presenta a Jesús como el creador de todas las cosas, presenta a Jesús como el dador de la vida humana consciente, presenta a Jesús como el que alumbra esa conciencia humana, esa vida humana consciente, es el que la alumbra, el que le da la verdad. Y ahora presenta a Juan el Bautista, que viene a dar testimonio antes que Jesús empiece a predicar el evangelio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Juan nació para dar testimonio, para que diese testimonio de Cristo, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La venida de Cristo como la luz del mundo, como la luz de los hombres, como la luz de la vida, como la luz que tiene la respuesta de todas las cosas, el testimonio, o sea, la venida de Cristo. Juan dice que da testimonio de él para que todos crean en él. Jesús vino para que todos creyesen por él. O sea, Juan se anticipó a hablar de Cristo, se anticipó a hablar del Mesías, se anticipó a hablar de la luz que venía al mundo, para que cuando Jesús apareciera, todos creyesen por lo que él decía de Cristo. Un hombre y que da testimonio antes que Jesús aparezca. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios ya lo había anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué otra causa? Porque dice la Biblia que Dios nunca se queda sin testimonio. Dios siempre habla, Dios siempre anuncia, Dios siempre avisa, Dios siempre está hablando, Dios siempre está llamando, Dios siempre está presente. Por eso Juan vino a señalar a Jesús como el Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús ya estaba por aparecer y Juan es el que lo anticipa. Fíjese que ellos no estaban, eran parientes, Juan el Bautista y Jesús, por parte de María, pero obviamente Jesús es el Hijo de Dios, pero bueno, nació de María y María tenía una parienta y la parienta fue la mamá de Juan el Bautista, así que había parentesco entre Juan y Jesús. Sin embargo, no vivieron juntos Juan y Jesús como para conocerlo cara a cara, Juan a Jesús. Así que Juan aparece justo cuando va a aparecer Jesús. No apareció ni 20 años antes, ni 40 años antes. Bueno, 40 no, porque tenía 30 Juan cuando aparece Cristo, pero no apareció 20 años antes, ni 10 años antes Juan el Bautista. Juan podría haber aparecido 10 años antes y Jesús, cuando Juan tenía 20 y Jesús tenía 20. Y Jesús empezó a predicar a los 30. Apareció en el momento justo. O sea, eso indica que Dios preparó el momento en que Juan tenía que empezar a avisar que venía Jesús. Por lo tanto, vemos que Dios preparó el momento del testimonio de Juan y lo que Juan iba a anunciar acerca de Jesús. Nosotros vemos que Dios no tiene nada al azar. Dios todo lo tiene en un plan preciso que está en su mente, en su corazón, y que lo lleva adelante de una manera que después, cuando aparece lo que Dios hace, nadie pueda argumentar en contra. Juan no sabía que Jesús iba a aparecer exactamente en esos tiempos. Dios le dijo en qué momento tenía que empezar a anunciar el mensaje, porque Dios sabía en qué momento su Hijo Jesús iba a aparecer por mandato de él. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y como venía,
Juan el Bautista fue enviado por Dios a dar el testimonio. El fin es que todos creyeran en Jesucristo por el anuncio de Juan que lo iba a señalar, y que todos los que creyeran, más abajo dice, sean engendrados como hijos de Dios por la voluntad de Dios. En el mundo estaba Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este no le conoció se refiere a los 3 años que Jesucristo predicó el Evangelio, porque antes Jesús fue carpintero en su vida de adulto, de joven y adulto. Él fue carpintero, como fue la vida de José. Ese era su oficio, pero fue su oficio hasta los 30 años. Jesús no predicó el Evangelio hasta que no tuvo esa edad, no empezó a hablar, no empezó a anunciar la palabra del Señor, ni a llamar al arrepentimiento a los hombres, ni a hacer milagros, ni hacer sanidades. No fue sino hasta los 30 años que Jesús empezó a predicar. En esos 3 años que Jesús se hizo público por todo Israel, su fama fue más allá de Israel, traspasó las fronteras. A medida que iba pasando el tiempo, Jesús se hizo conocido aún fuera de su país. Eso quiere decir que todo su país se había enterado de su presencia y de su persona. En los 3 años, él fue conocido, quizás no tan de cerca algunos, pero sí conocido. Se sabía de él, se sabía qué era lo que hacía, se sabía qué predicaba, se sabía qué decía, se sabía las cosas que ocurrían cuando él estaba presente en algún lugar, se sabía que sanaba toda clase de enfermedad, se sabía que resucitaba muertos inmediatos o muertos de días. Se sabía que podía hacer cosas absolutamente milagrosas, poderosas, que señalaban que tenía que ser el Hijo de Dios, obviamente, si no, nadie podía hacer lo que él hacía. Eso fue lo que dijeron de Cristo. Así que el mundo fue hecho por él, y él demostró haber sido el creador, porque transformar agua en vino sin ni siquiera tocarla, él no tocó nada, y sin embargo el agua se transformó en vino, el mejor vino que se podía consumir. Caminar sobre las aguas, darle órdenes al viento, al mar, resucitar muertos de muchos días, sanar toda clase de enfermedad, sanar parálisis, cosa que ni hoy se puede sanar, sanar la ceguera total, cosa que ni hoy se puede sanar, sanar la lepra, que tampoco hoy se puede sanar, tiene tratamiento pero no tiene cura, a menos que se cure sola. ¿No? Bueno, la sordera total, el Señor la sanó también, cosa que hoy es muy difícil. Una sordera total, no se recupera el oído. Por eso hay que enseñarle a los sordos mudos a hablar con las manos, porque si se sanara tan fácilmente no tendríamos el lenguaje de manos para los sordomudos, ni para los ciegos no tendríamos el sistema de braille, que son las letras en relieve para que aprendan a leer. Entonces, como no, pero Jesús lo sanaba. Bueno, él estuvo en el mundo. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. No le alcanzaron 3 años de la manifestación del Hijo de Dios allí en Israel para que se dieran cuenta quién realmente Jesús era. Juan apunta directamente a Jesús como Dios. El mundo fue hecho por él. Es decir, él es el Dios que creó las cosas y él estuvo en el mundo, entre nosotros. Él creó el mundo y se metió entre nosotros en el mundo, y el mundo no lo conoció. Juan dice lisa y llanamente, Dios estuvo con nosotros. El Dios que creó todo, el único Dios, el que creó todas las cosas, estuvo con nosotros, acá con nosotros en este mundo, que Él creó, y el mundo no lo conoció. Dios estuvo con nosotros y el mundo no lo conoció. ¿Por qué dicen que Dios nunca vino al mundo? Sí que vino. Sí que vino. Estuvo 33 años. 3 de esos 33 años Él fue público. Sí que estuvo.
Dios estuvo en el mundo. Al mundo vino, dice. En el mundo estaba. Dice ahí, en el mundo estaba. Dios vino al mundo. Grábeselo bien. En la persona de Jesús. Jesús es Dios. Y cuando Jesús estuvo en el mundo, Dios estuvo en el mundo. Dios estuvo en el mundo. El mundo fue hecho por Él. Es decir, estaba en medio de su propia creación. En una forma humana fácilmente visible para nosotros. No nos espantaba. Era del mismo color de piel que puede haber en cualquier persona del mundo. Tenía el mismo, los rasgos de un ser humano. Tenía ojos, tenía nariz, tenía orejas, tenía manos, tenía piernas, tenía pie. Caminaba, hablaba, oía. Porque si hubiera venido con otra forma nos espantaba. No, vino de la misma forma nuestra. Dios estuvo en el mundo. El mundo fue hecho por Él. Lo demostró, teniendo autoridad sobre todas las cosas que hay en el mundo. Pero el mundo no le conoció. ¿Cuántas veces tiene que venir Dios al mundo para que el hombre lo conozca? Bueno, hay un dicho vulgar que dice, para muestra basta un botón. ¿Y es verdad o no? Y es verdad que para muestra basta un botón. Dios vino una vez al mundo, haciéndose visible, palpable, y el mundo no lo conoció, no le alcanzó, no quisieron. Más adelante, en otro de los evangelios dice, ¿por qué no quisieron venir a la luz? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo conoció. Es decir, que aunque Dios baje del cielo, no es esa la forma en que los hombres son convencidos, ¿sí? Aunque Dios baje del cielo otra vez, no es esa la forma en que los hombres se convencen, o mejor dicho, creen y aceptan a Dios. No es esa la forma, porque ya lo hizo y no lo conocieron. Es decir que Jesús vino, pero por otra causa también. Vino para traer la luz, vino para dar su vida, para rescatarnos, vino para dar testimonio, vino para ofrecerse como el sacrificio perfecto, vino para mostrar, para cumplir la ley, vino por muchos motivos, particularmente para salvar a los pecadores, ¿no? Pero aún así no le conocieron. Aún estando entre nosotros, no lo conocieron. A lo suyo vino, no solo vino al mundo, sino que vino al pueblo al cual Él le había hablado durante miles de años, desde Abraham. O sea, le habló a su pueblo, formó su pueblo, le habló a su pueblo, estuvo con su pueblo, le dio una ley a su pueblo, los cuidó, hizo maravillas, prodigios, milagros. Sin estar presente como un cuerpo humano, Dios estuvo con su pueblo. Y a su pueblo vino directamente. Eran los que más fácil le podían reconocer. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no lo conoció, el mundo en general. Y su pueblo, los suyos propios, los judíos, no lo recibieron. Pudieron darse cuenta quizás quién era. En una de las parábolas Jesús dice que los malvados de la viña, que el dueño de la viña siempre mandaba a buscar las ganancias de la viña, siempre mandaba un mayordomo, un sirviente y le golpeaba a los que estaban en la viña. No querían pagar el alquiler, no querían pagar las ganancias del dueño de la viña, así que le pegaban, lo golpeaban. A los que el rey mandaba, el dueño de la viña mandaba, en una parábola. Finalmente dice que manda a su hijo, su único hijo, dice el dueño de la viña. Bueno, van a tener respeto de mi hijo, porque es mi hijo, también es dueño de la viña. Dice que cuando los labradores malvados vieron al hijo del dueño de la viña, que venía a buscar la ganancia, ellos dijeron, este es el heredero. Es decir, que lo conocieron. Este es el heredero, es el hijo del dueño de la viña de donde estamos trabajando. Vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Porque sabían que era un único hijo. En la parábola sabían que era el hijo único del dueño de todo ese campo que ellos estaban trabajando y tenían que pagar el alquiler y las ganancias.
Y dijeron, bueno, a este lo matamos. ¿Y aquí quién va a heredar todo este campo? Nadie, si no tiene heredero. Y nos quedamos con la viña. Bueno, esos eran los judíos. Los sacerdotes judíos, no todos los judíos, los sacerdotes judíos, los fariseos judíos, ¿sí? Los escribas judíos. Ellos, no todos, pero se dieron cuenta quién era Jesús. Se dieron cuenta que Dios estaba con él. Se dieron cuenta. Tenían la percepción de que Jesús era Dios. Pero lo veían en un cuerpo frágil y dijeron, bueno, matémoslo. Si es Dios, Dios, Dios de verdad, o no va a morir, vaya a saber qué pensaban. O no se va a dejar matar, o si lo matamos y es Dios, bueno, entonces que venga de una vez Dios y resuelva todo el problema que tenemos con los romanos, con toda la opresión de otros pueblos y esto y que el otro, y seamos... Vaya a saber qué idea tuvieron en la cabeza, se le cruzaron todos los cables en ese momento. Pero entendían quién era Jesús. Justamente cuando Él les dijo que era hijo de Dios, no lo toleraban. No lo soportaron. Y por eso más lo persiguieron. O sea, no puede ser que diga que es Dios. Dios no es hombre. Dios no está limitado. Bueno, no conocían bien a Dios. Pero los suyos no lo recibieron. Ahí no dice los suyos no lo conocieron. Ahí dice los suyos, los judíos, no lo recibieron. Lo conocieron, pero no lo recibieron. No lo querían, lo rechazaron. Dios no puede ser así, dijeron. Eso es creer que hay Dios, pero no aceptar a Dios como es. Eso es el rechazo de los judíos. Creer que hay Dios, porque sabían que hay Dios. Creían en particular que en Cristo, Él decía permanentemente que era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios, pero no era el Dios que ellos querían, o sea, no es la forma de Dios que ellos querían, por lo tanto, al rechazarlo, ese rechazo se manifestó en la muerte que le ejecutaron. Y ahora dice, bueno, Jesús es Dios, es el creador de la vida, es el que da luz a la conciencia humana, de toda la verdad, de todo. Juan el Bautista dio testimonio para que la gente viniera preparada y creyera en Jesucristo. El mundo fue hecho por Cristo y el mundo no le conoce. Actuó en el mundo, estuvo presente, desarrolló todo su poder que quiso para demostrar justamente eso y el mundo no lo conoce. Los que le conocen lo rechazan. Finalmente, está en esta introducción que hace Juan, el resultado de la venida de Cristo al mundo, el resultado con el cual Cristo vino al mundo. Mas a todos los que le recibieron, a cualquiera, ¿no? Judío o no judío, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A qué le llama Juan recibir a Cristo? Creer en la persona de Jesús como Dios soberano, ¿sí? Absolutamente soberano, no tiene principio, no tiene fin, es el Señor, Jesús es Dios. Creer en el nombre de Jesús es creer toda su naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una petición, tenemos una necesidad, tenemos que creer toda la naturaleza que tiene Cristo como Dios. Sabe todo y tiene todo el poder, nada se escapa de su soberanía. Solo ocurre lo que Dios permite y con el fin para lo cual Dios lo permite. Tenemos que ser conscientes. Es soberano Dios, el rey, soberano Rey de Reyes, por eso se le llama Rey de Reyes, tiene la soberanía absoluta, tiene la autoridad de todo. De todo. Por eso dijo Jesús que hasta un pájaro se va a morir y Dios ya determinó que ese día sea su muerte. Se me cae un cabello y Dios determina que ese cabello se tiene que caer ese día porque Él quiere que se caiga ese día. Y lo sabe y está presente y lo está contando. Sabe todo. Y solo ocurre si Él quiere.
Solo ocurre si Él quiere. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este es el fin con el cual Jesús aparece en la historia. Vino a hacer la obra para que todos los que creen en Él, como Señor y Dios, y que se levantó de la muerte, entonces la muerte está vencida, a la muerte se le quitó el poder, y los hijos de Dios no serán absorbidos por la muerte, sino que irán directamente a la presencia de Cristo, a un descanso hasta la resurrección. Y después de la resurrección, la semejanza de Cristo. Entonces, ese es el fin con el cual Jesús aparece. Y luego dar una vida eterna que Él le explica en toda su palabra. Mas a los que le recibieron, para eso vino, para que lo recibamos, para que creamos en Él como Señor y Dios. Jesús vino para eso. Y a los que creen en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, explica Juan, no son engendrados de sangre. De sangre es la manera natural, ¿no?, en que somos engendrados, en la cual nos concibe nuestra madre y luego nos deja nacer. No son engendrados de sangre, tampoco son engendrados de voluntad de carne. Esto es la ciencia que hoy manipula los genes, ¿sí? Los bebés in vitro, la inseminación artificial, la inseminación asistida o la concepción asistida. Los bebés que se hacen, si lo quiere rubio, se lo hacen rubio, si lo quiere de ojos celeste, de ojos celeste, porque se fijan los genes, bueno, todos los disparates que hacen con la genética humana. Es la voluntad de carne. Ni tampoco de voluntad de varón. No son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne. O sea, no es un hombre creado como perfecto por la ciencia. O sea, mejor dicho, voluntad de carne es más bien, ahí me pasé un punto. Voluntad de varón es lo que yo podría definir como la ciencia que maneja la genética humana para dejar embarazada a una mujer que no puede quedar embarazada, o para que tenga el hijo sin padre, o todo eso, ¿no? Bueno, esa es voluntad de varón. Y voluntad de carne vendría a ser crear un humano con cierto tipo de cultura que funcione bien en la sociedad. Eso sería voluntad de carne, ¿no? Crear una sociedad ejemplar, crear un ser humano muy capacitado, y entonces los males, crear un ser humano ideal, que era la locura que tenía Hitler. Y mire lo que hizo, mató 50 millones de personas para pretender crear un humano ideal y perfecto. Un desastre, un demonio en pinta. Voluntad de carne es todo lo que el hombre quiere hacer para crear un ser humano sin conflictos, sin miserias, sin maldades. No lo logra, lo quiere hacer por la cultura, por la capacidad intelectual, lo quiere hacer por un entorno bien armado, por una sociedad modelo, por seguir principios, por hacer mejores leyes, por hacer mejores reglas de convivencia. Bueno, toda esa voluntad de carne, voluntad humana, para generar un mejor individuo, un mejor hombre, una mejor mujer, donde desaparezcan todos los males. Bueno, eso es voluntad de carne. La psicología, la terapia y todas esas cosas que buscan hacer un mejor hombre. Así que esas tres voluntades no son las que generan a los hijos de Dios. Sino, no son engendrados naturalmente, no son engendrados por manipulación cultural, ni tampoco por manipulación genética,
sino que son engendrados de Dios. Para eso vino Cristo, para que el que cree en Él sea engendrado por Dios, como hijo de Dios. Para que sea engendrado por Dios como hijo de Dios, aquel que cree en Jesucristo. Y entonces esos son discípulos de Cristo, esos son hijos de Dios, esos son creyentes. Esos son los que llevan adentro el modelo perfecto de hombre, que es Cristo. Son engendrados de Dios y son hijos de Dios. Es decir, que en este mundo hay hijos de Dios y personas que no son hijos de Dios. Esos son los dos grupos que hay. Hay personas que no son hijos de Dios todavía y hay personas que son hijos de Dios. Nada más. Hay hijos de Dios y los demás son catalogados por ahora como impíos. Hasta que el Señor salve esa salva. Y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne. ¿Sí? Dios se hizo carne. Dios se puso en un cuerpo humano. Y ese verbo habitó entre nosotros. Cristo, Dios se hizo carne. Dios se puso en un cuerpo humano. Nació como nace un humano. Dios vino a nacer como nace un humano. Dice Juan, y vimos su gloria. Es decir, vimos las credenciales de que es Dios. Por eso dije que caminó arriba del agua, transformó el agua en vino sin tocarla, resucitó un muerto que ya estaba descompuesto, trayéndolo sano y vivo otra vez a la vida, ordenó al viento que se calle, ordenó a la mar que se quede quieta, trajo peces a una red, multiplicó panes y peces teniendo nada en la mano prácticamente. Bueno, todas las cosas que el Señor hizo, las sanidades milagrosas, cosas impresionantes. Y Juan, obviamente como un discípulo de Cristo en esos 3 años, Juan vio todas esas cosas. Lo vio transfigurado al Señor cuando en el monte de la transfiguración, lo vio no con un cuerpo de carne como lo veía todos los días, sino que lo vio todo reluciente al Señor, es decir, que había algo que no se podía ver por la carne que lo tapaba, y Jesús se lo mostró. O sea, no soy humano solamente, soy Dios. Vine en forma humana, pero soy Dios. El Dios que creó todas las cosas, el Dios que sostiene la vida, el Dios que da vida y venció la muerte. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan destaca que en Cristo se vio no solo la gloria de ser Dios, sino que también se vio que Él estaba lleno de verdad, no había mentira en su boca, todo lo que decía el Señor, y dice, es verdad, y estaba lleno de gracia, o sea, de poder actuar, ¿sí? Donde nadie puede actuar. La gracia de Dios es justamente Él haciendo lo que nadie puede hacer, salvando, convenciendo al pecador, llevándolo al arrepentimiento, extendiendo su amor y misericordia para que el pecador venga y reciba la vida eterna. Bueno, vamos a orar. Esta es la primera parte de San Juan que vamos a compartir hoy. Y luego seguiremos, como todos los libros que hemos leído, seguiremos leyendo San Juan hasta terminarlo. Haga una oración conmigo y diga así: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que limpies mi corazón con tu sangre, que vivas en mi corazón y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Espíritu Santo, bendito Jesús, para andar en tus caminos. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a toda maldad. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Y te doy gracias, bendito Dios y Padre, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén.
Muy bien, audiencia, recuerde que estamos congregados todos los días jueves, todos los días sábado y todos los días domingo a las 4 de la tarde en Merlo Norte, en la calle Santa Fe 2540. Esto queda ubicado entre las calles Solané por un lado y la calle La Prida por el otro. La calle más conocida es la calle Solané, es la más fácil de encontrar porque Solané empieza en la barrera donde está la estación del tren, donde está el andén, ahí está la estación. Muy bien, ahí hay una barrera. Esa barrera del lado norte es justamente donde nace la calle Solanet. Hay que continuar derecho por la calle Solanet 8 cuadras. Todas las esquinas tienen los carteles con los nombres de las calles. Todas las esquinas. Así que no se va a perder. Siga por Solanet 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, la calle asfaltada. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540 y un pino muy alto donde está el Pilar de la Luz. Y también está la torre de las antenas de las dos radios, el nombre de la calle y el número del domicilio. Recuerde, jueves, sábado, domingo, 4 de la tarde, la congregación está abierta. Le esperamos para que usted también se goce y reciba de Cristo. Dios le bendiga, audiencia, confíe en el Señor. Se pregunta qué ha pasado en el mundo. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.